Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica, y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Hoy vamos a analizar el caso del asesinato de la Dalia Negra, construyendo el perfil de quién pudo ser su asesino. Comencemos. El nombre real de la Dalia Negra es Elizabeth Short, quien nació el 29 de julio de 1924 en Massachusetts, en el seno de una familia acomodada. Su padre tenía un negocio de minigolf, pero lo vendió todo tras el crack del 29, cuando la Gran Depresión arrasó con millones de vidas y fortunas. En 1930, desesperado, su padre fingió su propia muerte, dejando atrás a su esposa y a sus 5 hijas. Elizabeth creció con su madre, Phoebe May, en la pobreza, pero con un sueño muy claro: ella quería ser actriz. A los 19 años, su padre reapareció. Elizabeth lo perdonó y se mudó con él a California, esperando acercarse a Hollywood. Pero el reencuentro pronto se volvió una pesadilla, ya que su padre solo quería que ella cocinara, limpiara y lo cuidara. Así que ella se fue. Empezó a trabajar como mesera y sobrevivía sola. En el 43 fue arrestada por beber con marineros siendo menor de edad. Ese registro policial, años después, sería clave para identificar su cuerpo. Durante los años siguientes, Elizabeth viajó entre California, Miami y Massachusetts, intentando abrirse camino como actriz. En Florida conoció a Matthew Gordon, un piloto de la Fuerza Aérea que le propuso matrimonio, pero murió en un accidente antes de casarse con ella. Devastada, Elizabeth siguió buscando oportunidades, y en el 46 volvió a Los Ángeles, convencida de que su destino estaba allí. Ya en esta ciudad comenzó a trabajar en donde podía, como mesera, camarera o modelo. Gastaba casi todo en maquillaje y en ropa negra. Su piel pálida y su cabello negro le daban un aire más misterioso, que le valdría el apodo por el que todo el mundo la conoce ahora, la Dalia Negra, porque en esa época había una película famosa que se llamaba La Dalia Azul, y a ella le pusieron la Dalia Negra por esto de que tenía el pelo negro y siempre se vestía de negro. El 9 de enero del 47 fue vista por última vez en el Hotel Cecil, un lugar que ya sabemos que tiene bastante historia. Muchos lo pueden conocer por el caso de Elisa Lam, esta chica que de repente apareció en un tanque de agua ahogada y nadie sabe muy bien cómo llegó ahí. Y está este video en el que está en un ascensor como huyendo de alguien. La cosa es que la última vez Elizabeth fue vista en el Cecil. Tomó una copa y salió a la calle y de ahí desapareció. 6 días después, el 15 de enero, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío, cortada en 2 mitades, drenada completamente de su sangre también. Su rostro había sido mutilado con un corte de oreja a oreja, formando una sonrisa como la del Joker de Heath Ledger. Tenía señales de tortura, quemaduras de cigarrillos, marcas en las muñecas y los tobillos, que significa que había sido amarrada durante días. La autopsia reveló que fue golpeada, torturada y finalmente murió por pérdida de sangre y traumatismo craneal. Significa que le dieron un golpe en la cabeza. El crimen fue tan brutal que incluso los detectives más experimentados quedaron en shock. La prensa amarillista se apoderó del caso. Inventaron historias de excesos, fiestas, promiscuidad y nunca se comprobaron todas estas cosas. El nombre de Elizabeth Short fue olvidado y reemplazado por el nombre de la Dalia Negra. El morbo era imparable y la policía estaba desbordada de testigos falsos, confesiones inventadas y pistas contradictorias. Pero el 23 de enero del 47, el supuesto asesino de la Dalia Negra se contactó con el diario de Los Angeles Examiner. Dijo estar disgustado con cómo trataban el caso y prometió enviar pruebas. Al día siguiente, llega a estas oficinas un paquete con el certificado de nacimiento de Elizabeth y sus fotos personales, recortes de prensa y su agenda. En esta agenda aparecían los nombres de varios hombres: Mark Hansen, que era dueño de un club nocturno, y Robert Manley, que era un joven casado que fue el último en verla con vida. Manley fue el sospechoso principal, pero pasó el detector de mentiras y fue liberado. Pero quiero que recuerden una cosa: el detector de mentiras puede fallar. Lo que el detector de mentiras detecta no es mentiras como tal, detecta tu ritmo cardíaco y tu respiración. Si te están acusando de un crimen, tú puedes estar muy nervioso y fallar la prueba del detector de mentiras, pero eso no significa que tú seas un asesino. Y por el otro lado, si tú eres un asesino, pero estás completamente tranquilo y relajando tu respiración y tu ritmo cardíaco durante el detector de mentiras, lo puedes pasar. O sea que el detector de mentiras, de hecho, hoy en día no es muy confiable, porque se sabe esto que les estoy diciendo, de que es muy fácil o reprobarlo y quedar como un criminal, o pasarlo y que seas un criminal y que el detector de mentiras no detecte que estés nervioso simplemente porque tú te sabes controlar.
A pesar de tener decenas de sospechosos y más de 250 agentes trabajando, el caso se quedó sin resolver. Pasaron más de 50 años hasta que en 1999 Steve Hundle, detective retirado de homicidios, encontró entre las cosas de su difunto padre, o sea del padre de este detective, que se llamaba George Hodel, unas fotos de una mujer muy parecida a Elizabeth Short. Intrigado, investigó más y descubrió que su padre había sido médico cirujano y que vivía a pocas cuadras del Cecil, y que en su casa organizaba fiestas privadas con aspirantes actrices. También encontró recibos de bolsas de cemento idénticas a las halladas con la sangre de la escena del crimen. Pero lo más impactante fue saber que su padre había sido vigilado por la policía en el 50. En grabaciones ocultas se lo escucha decir: "Puso una almohada sobre su cabeza y la asesiné, pero no pueden probarlo". Y luego se oían gritos de una mujer en estas cintas. George Hundle fue arrestado y murió sin ser acusado. Su hijo Steve escribió el libro El Vengador de la Dalia Negra, donde presentó sus propias pruebas y teorías de que su padre había matado a Elizabeth por celos a no ser correspondido, porque él supuestamente se le habría declarado, ella lo habría rechazado y de pura bronca la habría matado. Incluso sugirió que su padre podría haber estado detrás de otros crímenes similares por esa época. Pero el caso es que a día de hoy, que han pasado más de 70 años de este caso, sigue abierto y sin resolver. Construyendo el perfil criminal de quien pudo haber sido su asesino, este crimen no fue solo un asesinato común. Los rasgos más probables que podemos deducir a partir del análisis forense, del modus operandi y de la puesta en escena son los siguientes. La personalidad de este asesino era organizada y meticulosa. Planificó el crimen con extremo cuidado, secuestró a la víctima y la mantuvo con vida durante al menos 3 días. Luego le drenó la sangre del cuerpo, como se hace con los animales en el matadero, que es que los matan y luego les drenan toda la sangre, lo cual requiere conocimiento técnico y control emocional. Transportó el cuerpo en un lugar público sin ser visto, lo que demuestra confianza, planificación y conocimiento de la zona. Además de que el cuerpo no lo dejó tirado, tipo que abrió la puerta del auto y tiró el cuerpo. El cuerpo estaba colocado ahí, tanto que quienes la encontraron fue una madre y su hija, que pensó la señora que vio el cuerpo que era un maniquí, porque estaba, sí, partido a la mitad, pero no estaba todo despatarrado, estaba puesto ahí, que demuestra que el tipo calculadamente la dejó ahí, no la tiró ahí. El hecho de lavar el cuerpo y borrar huellas indica una obsesión por el control y miedo a ser descubierto, pero también la necesidad técnica de representar una escena limpia. Esto sugiere una mente con un alto nivel de inteligencia, posiblemente con formación médica o anatómica, un rasgo que encaja con la hipótesis de George Hodel, médico cirujano. Esta persona también tenía rasgos narcisistas y necesidad de protagonismo. La puesta en escena del cuerpo fue casi teatral. Lo colocó cuidadosamente, con los brazos extendidos por encima de la cabeza. Le realizó 3 cortes simétricos para hacer la sonrisa que les digo, como la del Joker de Heath Ledger, evocando una imagen muy turbia. Y cuando contactó a la prensa enviando objetos personales de Elizabeth, también demuestra la necesidad de protagonismo que tenía. Demuestra su deseo de reconocimiento y la necesidad de control narrativo sobre cómo sería recordado el crimen. También era un asesino que quería ser visto y conocido, pero sin ser atrapado. Rasgos clásicos de un narcisismo patológico y complejo de superioridad, donde el crimen se convierte en su firma personal. También nos damos cuenta que era un sádico sexual con impulso de dominación. Las torturas prolongadas y la mutilación genital, porque le mutiló los genitales también, y la exposición pública reflejan un componente sexual de poder. No se trató de un impulso momentáneo. Fue un ritual. El asesino obtuvo placer del sufrimiento y la degradación que le hizo vivir a Elizabeth Short, manteniéndola con vida solo para aumentar su control sobre ella. Esta crueldad controlada, más que sadismo impulsivo, apuntan a un sádico organizado, o sea, alguien que racionaliza la violencia y la disfruta como expresión de dominio total. Además de que lo podemos diagnosticar con psicopatía de tipo integrado. Por el nivel de autocontrol que tenía, este asesino probablemente era un psicópata funcional, o sea, una persona con rasgos antisociales, pero socialmente adaptada, que quiere decir que era alguien que podía vivir una vida normal y probablemente tenía una vida normal,
y nadie hubiera sospechado de esta persona si se lo hubiera cruzado en la calle. Era capaz de mantener una vida respetable y sin remordimiento ni empatía genuina. Esas características encajan con el perfil de un profesional de alto estatus, como médicos, artistas o figuras públicas, que se sienten por encima de la ley y el resto de la sociedad. También presentaba rasgos artísticos o simbólicos. La colocación escénica del cuerpo recuerda a la estética surrealista, lo que sugiere que el asesino tenía un sentido artístico de su propio crimen. Si se considera la teoría de que George Handel era amigo del pintor surrealista Man Ray, la escena podría haber tenido una imitación de su obra El Minotauro, donde hay una figura femenina representada como un objeto fragmentado. Esto apunta a una mente perversa con inclinaciones narcisistas, estéticas y filosóficas, capaz de justificar la violencia como una forma de arte. Existen 3 hipótesis psicológicas principales sobre su motivación. Crimen pasional con fondo de rechazo. Si el asesino fue alguien que se sintió rechazado por Elizabeth, el acto podría haber sido una venganza simbólica. Destruir su cuerpo para poder destruir el poder que tenía sobre él. La mutilación, especialmente de la cara, suele representar el deseo de silenciar a la víctima o de eliminar su atractivo, lo que encaja con un agresor herido en su ego. Además de otra teoría, fantasía sádica y control absoluto. También pudo tratarse de un crimen ritualizado donde el asesino recreó una fantasía de control total, posiblemente ensayada durante años. El sadismo planificado y el perfeccionismo quirúrgico apuntan a alguien que ya había desarrollado la fantasía y finalmente la llevó a cabo. Y otra teoría sería el asesino con narcisismo extremo y deseo de inmortalidad. El asesino que sabía que el caso sería noticia. Buscó trascender a través del crimen, dejando una huella indeleble. Contactó con la prensa, mandó cartas y la teatralidad son recursos de alguien que necesita reconocimiento, que posiblemente demuestra que era alguien que en su vida personal no era tan reconocido. No era tan famoso, no era tan importante. Y a través de los crímenes se sentía alguien. A través de la fama que obtuvo el caso de Elizabeth Short, se sintió alguien en la vida, que sería muy similar al caso de Dennis Rader, que en su día a día era un hombre normalito, común, pero a través de los horribles crímenes que hizo, por ejemplo, con la familia de los Otero, demostraba ahí quién era él. Ahí demostró el ser alguien. Para él mismo eso le era, al fin soy alguien importante, al fin existo para la humanidad. Y esto en este caso podría ser lo mismo. Este crimen y preparar toda la escena para que sea muy llamativa fue un al fin soy alguien, al fin me conocen, aunque no sea mi cara, aunque no sea mi nombre, al fin reconocen lo que yo hago, de lo que yo soy capaz, al fin existo para la humanidad. Y esto demuestra no solo a un asesino, sino a un tipo que realmente estaba enfermo por una necesidad de atención asquerosa. O también podría ser las 3 cosas. Un tipo que se sintió rechazado por ella, lo dañó profundamente en el ego y decidió vengarse. En esta venganza, él ya había planificado lastimar y matar a alguien. Y que Elizabeth lo rechazara fue como, perfecto, ya tengo mi víctima. Ahora puedo matar a alguien con esta fantasía que yo tuve. Y de paso, hago toda una escena para ahora tener reconocimiento como persona. Si tuviéramos que construir un diagnóstico clínico aproximado, el perfil encajaría con trastorno de personalidad antisocial, rasgos narcisistas extremos, sadismo sexual organizado, y en conjunto se trataría de un asesino inteligente, culto y frío, probablemente un varón de entre 30 y 45 años, con educación universitaria y posición social elevada, un hombre que veía a las mujeres como objetos y a la muerte como su obra maestra. En conclusión, el asesino de la Dalia Negra no fue simplemente un criminal, sino una mente oscura y calculadora que convirtió un homicidio en un manifiesto de poder. No solo mató a alguien por impulso, sino que la mató por obsesión y dejó una huella indeleble en la humanidad. Posiblemente nunca sepamos como tal quién fue este asesino, aunque yo personalmente sí creo que fue este hombre George Handel, porque con todo lo que he dicho, todo apunta hacia él, todo el perfil y toda la forma en la que asesinaron a esta mujer apunta a que fue él. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.